Buenas tardes, hermanos. En este momento vamos a hacer nuestra oración de inicio, así que los invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre bendito celestial, cuántas gracias te damos porque tú hasta aquí has sido fiel con nosotros, porque has tenido cuidado de nosotros. Señor, en este momento quiero pedirte que tú seas nuestro maestro y que todo lo que se haga en esta reunión, Señor, sea de tu agrado y para tu gloria, Señor. Que podamos poner oídos a tu palabra y sobre todo ponerla en práctica. Gracias porque tú permites que esta reunión se lleve a cabo, Señor, y pongas los medios para ello. Te pido por aquellos hermanos que se han de conectar, que apresure sus pasos para que no se pierda nada de este culto, Señor. En tu mano lo ponemos y que sea de edificación para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chicos, los invitamos a cantar en esta hora a nuestro Señor. Cantemos. El primer canto es Confiaré y el segundo es el Alfa y el Omega. Cantemos a nuestro Dios en esta tarde. Porque sé que a tus promesas eres fiel. Tú eres mi roca y mi escondedero. Nunca me abandonas, siempre estás ahí, muy junto a mí, sin condición. Eres verdadero. En tu abrazo he podido continuar. Cuando faltan fuerzas, tú eres mi castillo. Cuando tengo miedo o me siento mal, tú eres mi paz hasta el final. En ti
ya no habrá ni dolor ni tristeza, ni más temor, pues estas cosas pasarán. Aquel que en el trono sentado está, dijo todo nuevo hago hoy. Y me dijo, escribe estas palabras, pues fieles y verdaderas son. Y hecho Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz, Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz, Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz, Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega, Hijo de Dios, Rey de reyes, es el Mesías, Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Buenas tardes, queridos hermanos más 30. Es un placer verlos en el culto. Gracias por contactarse. Dios hablará a nuestros corazones, que Él siga transformando nuestras vidas. Les invitamos a que nos compartan sus motivos de gratitud y oración. ¿Cómo se encuentran ustedes y su familia? No es importante para mantenernos unidos en oración los unos por los otros, por la salud de nuestras familias y la propia, por la provisión financiera, por permanecer fieles a Dios, tomados de su mano. No dejes de comunicarte, tú nos importas. Dios te llene de grandes bendiciones y te guarde en todo momento. Amén. Ahora, hermanos, tomémonos unos momentos para interceder en oración unos por otros como grupo más 30. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día porque tú estás con nosotros y porque nos vas a permitir en unos momentos aprender más de tu palabra por medio de nuestros hermanos consejeros. Ahora, Padre, ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Seguimos pidiéndote por aquellos que han sufrido a causa de este virus del COVID, Padre. Te pedimos por las vidas de Alma, de Mireya, de José, de Juan Carlos, de Pilar, de Nicolás, Guillermo y por supuesto también por nuestro pastor Gilberto, Yani, Isaac, Mariana y Eli, Padre. Pero también seguimos poniendo en tus manos a aquellos que aunque no tienen COVID, tienen otros problemas de salud, como Jorge Humberto, por nuestra hermana Miri, por Eunice, y también ponemos en tus manos a todos los médicos que están sacrificándose para poder atendernos en estos momentos de la pandemia, Padre. Ponemos en tus manos la economía de nuestro país, por nuestros trabajos,
aquellos que por una u otra razón no tienen trabajo, Padre, o que se les ha dificultado encontrar un trabajo, o aquellos que están batallando, Padre. Te pedimos bendición como a Dino y a Edgar, Padre, que tú nos bendigas, que tú sigas con nosotros, Padre. También danos una razón para seguir alabándote, para seguir poniéndonos en tus manos. Te pido por las vidas de mi hermana Tere y Lisbeth, que buscan una mejor manera de servirte, Padre, de creer en ti como el Dios poderoso que tú eres. Y también, Padre, ponemos en tus manos a aquellos que han perdido algún familiar, como Aurora o Lupita, Padre, que tú nos bendigas en estos momentos de la pandemia, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y siempre nos has sustentado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que juntos digamos nuestra declaración de fe. Levantemos nuestra Biblia con la mano derecha. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser la misma por la gracia de Dios. Amén. Hola hermanos, vamos a tener un breve repaso de lo que hemos aprendido a lo largo de este diplomado de liderazgo con propósito al estilo Nehemías. Lección número 1. Introducción. Liderazgo es un proceso de influir en las creencias, valores y acciones de los otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos comunes del grupo al cual pertenecen. Existen dos tipos de liderazgo: formal o posicional, o informal o funcional. La palabra líder no está en la Biblia, sin embargo, la función de un líder sí se encuentra enseñada y definida en la palabra obispo, que puede servir para describir al liderazgo cristiano. Lección número 2. Antecedentes de Nehemías. El líder que Dios quiere en Horeb es un líder que es libre de vicios, íntegro en su estilo de vida, diligente en su trabajo, ejemplar en su vivencia familiar y revolucionario en relación con el mundo. ¿Quieres saber por qué Dios escogió a Nehemías? Lo escogió porque era una persona sensible ante las necesidades que veía a su alrededor, era digno de confianza y era dispuesto. Lección 3. Principios 1 y 2. Principio número 1. Los líderes oran en primer lugar. 1. Basa tu petición en el carácter de Dios. 2. Confiesa el pecado. 3. Aprópiate de las promesas de Dios. 4. Sé específico e involúcrate. Principio número 2. Los líderes están dispuestos a asumir el liderazgo. 1. Era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. 2. Era dispuesto. Lección 4. Principio 3. Los líderes planifican. 1. Los líderes lo piensan todo detalladamente. 2. Se preparan para las oportunidades. 3. Se fijan metas. 4. Se fijan fechas límites. 5. Aprovechan los problemas como una oportunidad para crecer. 6. Calculan el precio. 7. Están dispuestos a pedir ayuda a otros. 8. Se preparan para el éxito en lugar de preocuparse por el fracaso. Lección 5. Principio 4. Los líderes motivan a otros. Número 1. El líder da por sentado que habrá oposición. 2. Espera el momento oportuno antes de dar a conocer su idea, dedicando primeramente el tiempo a orar y planificar. 3. Evalúa la situación real. 4. Se identifica con su gente. 5. No oculta la seriedad del problema. 6. Pide una respuesta específica. 7. Anima a otros con su testimonio personal. Lección 6. Principio 5. Los líderes organizan el proyecto.
1. Un líder simplifica. 2. Selecciona un equipo. 3. Delega. 4. Motiva. 5. Promueve la unidad. 6. Administra. Lección 7. Principio 6. ¿Cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen? 1. Hace frente a la oposición. Confía en Dios. 2. Respeta a sus oponentes. 3. Refuerza sus puntos débiles. 4. Reafirma a su gente. 5. Se niega a abandonar su labor. Buenas noches, amados hermanos. Continuamos con el diplomado Liderazgo con Propósito. Recordemos que este diplomado está basado fundamentalmente en 3 libros. El primero de ellos es Liderazgo con Propósito de Rick Warren. El segundo libro es Pásame otro ladrillo de Charles R. Swindoll. Y el tercero tiene que ver con los apuntes de liderazgo del pastor Gilberto Gutiérrez para la Iglesia Bautista Oret. Solo como referencia, amados hermanos, recordemos que la clase anterior, que la tuvimos a finales del mes de noviembre, revisamos por ahí la lección que se refería a cómo atiende o cómo enfrenta el líder los conflictos con el exterior. Ahora vamos a ver en esta lección número 8, principio 7, cómo resuelve un líder los conflictos internos, y está basado en el capítulo 5 de Nehemías, versículos del 1 al 19. Comencemos con la lectura. Nehemías 5 del 1 al 19. Parte 1. La causa del conflicto. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Parte 2. La solución del conflicto. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 140 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bien. Primero veamos en este estudio la primera parte que tendrá que ver con las causas del conflicto. Las encontramos en los versículos del 1 al 5. Para eso me gustaría tener algunas preguntas de reflexión y después como comentar brevemente o explicar el pasaje. ¿Cuál era el problema planteado en este capítulo? En este problema estamos viendo que hay varios conflictos internos. El primero de ellos es que vienen los pobres y le dicen a Nehemías que los ricos están abusando de ellos porque le están pidiendo alimento, comida y todo, y ellos ya no tienen qué hacer, y entonces le están dando sus casas, sus propiedades, sus hijos. Es decir, es un problema de economía donde la oferta supera la demanda. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puso a trabajar, en primer lugar, y olvidaron cosechar, olvidaron generar alimentos, y entonces los que sí tenían dinero, obviamente tenían almacenado alimento, pero los que viven al día, no. Y entonces, derivado de eso, se generó un efecto inflacionario donde la demanda superaba la oferta. Y entonces tenían poco dinero para poder pagar esos alimentos y tuvieron que primero dar sus propiedades en hipoteca, después pedir dinero prestado, incluso para pagar a los gobernantes los impuestos tan altos que les tenían asignados. Y después de ello, incluso tuvieron que dar a sus hijos en garantía para poder, después de haberse agotado todas sus propiedades, todos sus bienes, como último recurso para poder alimentarse. Era una situación crítica donde había, por decirlo de alguna manera, un egoísmo de parte de los ricos hacia los pobres. Entonces, en resumen, podemos decir que los conflictos internos eran la división, la discordia, había inflación, precios elevados, escasez de alimentos. Los pobres pedían prestado a los ricos y las cargas tributarias impuestas por los gobernantes eran muy altas. En resumen, podemos decir que todo esto era ocasionado por el egoísmo y la codicia de parte de los ricos hacia los pobres. ¿Cuántos tipos de oposición a Nehemías encontraste en la lectura? Si se dan cuenta, solamente es una oposición de los mismos judíos hacia Nehemías, derivado del conflicto entre los judíos ricos y los judíos pobres. Es decir, es un conflicto interno. La siguiente pregunta sería, ¿qué funciones realizó Nehemías? A lo largo de este capítulo vemos que Nehemías aparece al principio de la lectura y después a partir del versículo 5, cuando le manifiestan esta situación los judíos pobres, y él lo primero que hace es molestarse, se enoja. Dice que se enoja, pero después dice claramente que reflexiona y después procede a reprender a los judíos ricos y a los gobernantes que se estaban abusando de su poder, los confrontó, se enfrentó con ellos, estableció acuerdos y pactos y finalmente él fue el ejemplo, él se puso de ejemplo. Dijo, yo no estoy haciendo nada de estas cosas y soy el gobernador de toda esta tierra, ¿por qué ustedes abusan así de los hermanos pobres? Aquí una pregunta de reflexión. Hermano, cuando tienes algún conflicto interno en tu proyecto, en tu ministerio que el Señor te da, ¿cómo reaccionas? ¿Te pones tenso? ¿Pierdes la calma? ¿Te enojas? ¿Te sientes desalentado o te das por vencido? ¿Qué haces, amado hermano? ¿Cómo reaccionas? Nehemías nos da un antídoto para este tipo de conflictos y cómo debemos reaccionar.
sería bueno que sigamos ejemplo. Pero primero analiza y reflexiona tú qué haces. A lo mejor valdría la pena que nos pudieran compartir por el chat cómo reaccionas tú ante los conflictos cuando se te presentan conflictos internos en tu equipo de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna oposición con la que te hayas sentido identificado? Sí, no y por qué. Seguramente si eres líder, recuerda que los líderes siempre se enfrentan a conflictos, tanto internos como externos, porque es parte de la naturaleza de su función. Incluso como hermanos del pueblo cristiano, a veces pensamos que por el hecho de estar dedicados al ministerio, a desarrollar la obra de Dios, no quiere decir que el líder no debe enfrentar problemas comunes, ataques de los enemigos o conflictos internos. Tal vez no sepamos exactamente por qué ocurren estos, pero la parte importante de esto es que el Señor nos permite entender que el propósito de estos conflictos es que crezcamos, que el Señor nos permita madurar a través de los mismos y poder crecer. Explicando rápidamente cómo fue la problemática de conflicto, imaginen que todos están trabajando muy felices y muy contentos porque, como vimos en la lección anterior, ya habían vencido los conflictos externos, todas las amenazas de Tobías, Sanbalat, los amonitas, y posteriormente, pues resulta que ahora todos se ponen a trabajar muy felices y muy contentos, pero ¿qué creen? Que empieza a escasear el alimento porque nadie los cosechaba y nadie tenía en mente que también tenían que seguir alimentándose. Entonces, ¿qué resulta? Que los ricos judíos, que sí tenían donde almacenar alimento, pues tenían alimento, pero los pobres ya no. Y entonces empezaron primero a hipotecar sus casas, a vender sus propiedades para pagar los impuestos y posteriormente pues incluso dieron a sus hijos en garantía para poder alimentarse. En resumen, podemos decir que el conflicto son 3 conflictos o 3 situaciones de problemática que tenemos. Primero, Nehemías y el pueblo llevaba semanas trabajando en los muros, se parece el primer problema interno. Abandonaron las huertas y por tanto la comida comenzó a escasear. Es decir, hubo inflación, toda vez que hubo exceso de demanda de alimentos y la oferta era poca, dado que no toda la gente estaba trabajando o cosechando. Posteriormente, también habían hipotecado sus casas, campos y viñedos para alimentarse. Y como les mencioné previamente, tenían impuestos elevados. Eso lo encontramos en Nehemías 5:3, cargas impositivas elevadas de parte de los gobernantes. Entonces la gente lo que hacía era hipotecar sus casas para pagar los impuestos, ni siquiera para alimentarse. Adicionalmente estaban vendiendo a sus hijos como esclavos para poder sobrevivir. Era una esclavitud económica y eso lo encontramos en Nehemías 5, versículos 4 y 5. En resumen, el problema era que estaban explotándose entre sí. Había egoísmo y codicia y estaban violando lo que decía la palabra de Dios. Cuando Dios escribió esto, se lo dio a Moisés en Éxodo 24:25. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran a hacer los prestamistas. Hechos 22:25. Los conflictos sin resolver detienen la obra del Señor en nuestra vida. Por eso es importante que tratamos de resolverlo lo más pronto posible. Y debemos tomar en cuenta que nosotros como líderes, en el negocio, en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo y donde sea, y en cualquier lugar donde haya personas, existe esa posibilidad de que haya conflictos, hermano. Siempre tenlo presente, que existirá esa posibilidad de tener conflictos. Y por ello, el líder tiene que aprender a resolver los conflictos. No puede dejarlos que sigan avanzando y que se genere una bola de nieve donde vayan creciendo cada vez más y más y más, hasta donde llegue el momento en que no pueda resolverlos. Para uno como líder, trabajar con los hermanos, con la gente, es la mayor satisfacción que pueda haber. Pero también es la mayor frustración, porque lastimosamente la gente tiende a ser egoísta y cada quien quiere hacer las cosas a su manera. No compartimos las ideas del otro y queremos hacer lo que a mí me importa y no lo que a los demás les importa. Entonces, esa es la parte dificultosa de trabajar en equipo y con otras personas para un bien común.
Y aquí el principio dice, la raíz de los conflictos internos y la discordia siempre está en el egoísmo. Si se dan cuenta, la naturaleza por la cual surgió el conflicto que vimos aquí, en este momento, es porque los judíos ricos abusaban de su poder y querían más. Eran codiciosos y querían exprimir hasta el último centavo de los judíos pobres con tal de sacar provecho de la situación de escasez de alimento. Eso fue lo que ocasionó el conflicto aquí. Bien, sigamos adelante. ¿Cómo enfrentar el conflicto interno retomando la experiencia de Nehemías para evitar detener la realización de su proyecto? Y aquí la primera idea importante que tenemos que tomar en cuenta como líderes, hermanos, es que el líder debe mantener la unidad. Nehemías, para enfrentar los conflictos, siguió los siguientes pasos. El primer paso que vamos a encontrar el día de hoy en esta enseñanza se llama así: el líder se enoja. Lo encontramos en Nehemías 5:6. Si se dan cuenta, el pasaje dice así: Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Nehemías 5:6. O sea, no dice que Nehemías se enojó poquito, no, hermanos. Se enfureció, se alteró. Pero aquí la parte importante de uno como líder es que en el momento te puedes enfurecer por la situación, pero lo importante de esto es que, como dice en el versículo 7, no solo te enfurezcas, también tengas un momento de reflexión, de análisis, antes de reaccionar, y que esa ira de venganza te lleve a generar más problemas. Más bien debes de actuar con una ira de justicia, una ira donde Dios te dé sabiduría para enfocarte en resolver el problema y no lastimar a las demás personas. Enfocarte en el pecado, en el hecho, en la cosa que está mal, pero no en la persona o en el pecador, porque entonces vas a lastimar almas. Como un líder, si ve que la armonía del grupo es amenazada, debes enojarte. El papel como líder es el de proteger la armonía a cualquier costo. Nehemías no pasó por alto el problema que estaba dividiendo a su equipo y se lo tomó muy en serio. ¿Y qué hizo? Actuó inmediatamente. Uno como líder, si ve que surge un conflicto interno, de inmediatamente debes atenderlo y no dejar que crezca, hermano. Veamos lo que dice Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Está permitido enojarse, hermanos. Dios consiente que podamos enojarnos. De hecho, el Señor Jesús, en su momento, también se enojó. El asunto es no pecar, como leímos en Efesios 4:26. Nehemías no estaba enojado por algún daño o injusticia en contra de su persona. Estaba furioso y energúmeno al ver que el oportunismo y la codicia de los judíos ricos podía detener todo el proyecto de la reconstrucción de los muros. Como cristianos, amados hermanos, es tiempo que nos indignemos y que manifestemos enojo cuando algo dañe la unidad del cuerpo de Cristo, porque ésta se debe conservar a cualquier precio. Aquí el principio es el siguiente: cuando vea la falta de armonía causada por el egoísmo, como líder lo mejor que puede hacer es enojarse. Pasemos a la segunda enseñanza. La primera enseñanza es: el líder se enoja. Pero inmediatamente después veamos lo que dice el versículo 7. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Un líder toma un tiempo para reflexionar, hermanos. Piensa antes de hablar. Si quieres hablar antes de reflexionar, te vas a meter en muchos problemas y vas a lastimar a mucha gente. Procura reflexionar. Enójate, pero después, inmediatamente después, reflexiona, ora, pídele a Dios sabiduría para actuar y para hablar cosas sabias cuando tengas que enfrentar a las personas que generan el conflicto. La palabra hebrea reflexionar significa literalmente consulté conmigo mismo. Es decir, hice una introspección. La reacción de Nehemías fue enojarse, pero sostuvo una larga charla consigo mismo antes de actuar. Buscó un lugar y un momento para estar a solas con Dios. Oró acerca de la situación y reflexionó mucho sobre ella antes de actuar. En general, tú tienes que enojarte cuando veas que el egoísmo obstaculiza o daña la obra de Dios, pero inmediatamente después reflexiona, ora y pide a Dios sabiduría para seguir resolviendo el conflicto.
¿Cuáles son las dos cosas que Pablo nos recomienda al respecto? En Efesios 4:26 nos dice lo siguiente. Airaos, pero no pequéis. Listos para escuchar, lentos para hablar y enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1:19 al 20. Fíjense qué consejos tan importantes nos dan aquí. El primero es que nos enojemos, pero que no pequemos. Como les decía, tiene que ser una ira no de venganza, sino una ira de justicia. Y después de ello estemos listos primero para escuchar y después para hablar. Y obviamente no volvernos a enojar por esta situación, dado que ya se le hemos dejado a Dios en sus manos. Hay una gran diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La primera solo la usamos para vengarnos, mientras que la segunda es cuando actuamos con justicia. Nuestra actuación no comprende ninguna venganza personal. Estemos listos para escuchar y lentos para hablar. Después de haber pensado y orado bien las cosas, la ira que tengamos va a ser una ira justa. Por favor, no te dejes llegar por una ira impulsiva, hermano, porque siempre te vas a meter en problemas. Escucha la voz de Dios antes de responder cualquier conflicto interno. Vayamos adelante. Debemos estar conscientes de que el enemigo no solo se limita a lanzar ataques externos, como aprendimos la lección pasada, sino que también hace todo lo posible para que se originen conflictos al interior del grupo. Estas diferencias surgen por lo general de actitudes y sentimientos egoístas de alguna de las partes, de algunos de los elementos del equipo. Y si se dejan progresar, causarán divisiones, una parálisis en la realización del proyecto de Dios que quiere alcanzar. Incluso, hermanos, si no resolvemos un conflicto prontamente, hemos sabido de casos en donde incluso hay divisiones de iglesias, hay separaciones de grupos, hay peleas a muertes entre hermanos. Y no es lo que queremos, amados hermanos. Al contrario, lo que queremos hacer es que nuestro equipo vaya caminando parejo en busca de conseguir las metas y objetivos que Dios nos ha planteado como grupo, o como ministerio, o como iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Trabajemos para ello. Y por ello te recomiendo que tomes y adoptes el siguiente principio. Tenemos que reaccionar frente a una crisis interna del grupo. Enójate mucho con la ira de Dios, no con la ira de venganza, y no con la tuya. No contra las personas, sino contra la situación ocurrida. Y luego reflexiona antes de hablar. Muy bien. Hasta aquí el segundo principio o la segunda idea. Vayamos a la siguiente recomendación que hizo Nehemías o el siguiente método que él utilizó. El líder confronta en privado a la persona que te ha ofendido, reprender y luego confrontar. También lo encontramos en Nehemías 5:7a, después de donde dice, después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los gobernantes. Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan pago de intereses. Estaban violando lo que Dios le había dicho a su pueblo en Éxodo 22:25. ¿Se acuerdan? Lo leímos previamente, que decía, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses, como acostumbran hacer los prestamistas. Cuando hay un problema que necesite una solución, vaya directamente a la fuente, amado hermano. No pierda el tiempo tratando de buscar a otras personas que te expliquen la situación o que te apoyen para esa situación, porque al final lo que tienes que hacer es ir directamente a la raíz del problema, atenderla y solucionar el conflicto. No utilices intermediarios, no utilices emisarios. Tú debes de enfrentar el problema y resolverlo. No te apoyes de más personas, porque recuerda que puedes, en ese momento cuando te apoyes de más personas, a lo mejor puedes blasfemar o puedes incluso difamar a la otra persona o hablar mal de ella, y en ese momento estarías pecando, hermano. Por eso es importante que sea 1 a 1 la situación. Tú y la persona que está generando el conflicto únicamente. Cuando haya
un problema que necesite una solución, vaya directamente a la fuente. No pierda tiempo tratando de buscar en otras personas la explicación o apoyo, porque ya habrás pecado. Nehemías, después de haber orado y haber pensado bien, fue directamente a los que estaban ofendiendo a Dios. ¿Qué les dijo a los nobles, a los gobernantes? Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Hay una recomendación clara que hizo el Señor Jesús para atender ese tipo de conflictos también. La encontramos en Mateo 18, 15 al 17, que dice de esta manera. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En cuanto al grupo o equipo que lidereas, ve primero a la persona que está causando el problema, como te comentaba previamente. Confronta en privado al agresor. Si no funciona, lleva a otra persona que sirva de testigo o de mediador. Pero si no funciona, entonces involucra al grupo mayor. Pero no olvide, primero hay que ir a la persona incitadora. No comente el problema con otros y mucho menos difame a la persona. Haciendo esto, ya habrá pegado a usted, hermano. Si no desafía el problema, empeorará. Si no enfrenta de inmediato, se agravará. Pasado el tiempo necesitará mucho más valor para enfrentarlo y mucho más sabiduría para resolver el conflicto. Atendamos el problema del conflicto al tiempo, hermanos. No dejemos que los conflictos se vayan haciendo grandes. Si no desafía el problema, empeorará y, como les decía, vamos a tener que tener mayor valentía y mayor arrojo para poderlo resolver. Estamos llamados a soportar a las personas, pero a rechazar las malas actitudes. Y cuando hay que enfrentarlas, hay que hacerlo con decisión, pero con amor y firmeza. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Tito 3, 10 y 11. El que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. A los líderes se les ordena que adviertan a los que causan problemas, es decir, que les llamen la atención, que les hagan ver su situación y que los exhorten, hermanos. Pero ¿qué pasa a veces? Pues no lo hacemos. Cuando es necesario confrontar, debemos estar dispuestos a decir o se arregla o se va. Y eso no quiere decir que debe haber temor de que la persona se marche producto del resentimiento o de la soberbia, porque al final ya cumplimos con el método que estableció el Señor Jesús en Mateo 18, 15 al 17 y en lo que establece Tito 3, 10, 11. Entonces, no debe haber temor de que la persona se marche producto del resentimiento o de la soberbia. Pero si se queda, la persona merece todo un proceso de restauración con amor. Eso es muy importante, hermanos. Vayamos a ver al principio. Los líderes deben tener el valor y el amor para afrontar el conflicto. Eso es muy importante. Debemos tener valor y amor para afrontar el conflicto, como está establecido en Mateo 18, del 15 al 17. Muy bien, pasemos a la cuarta fase del proceso de solución de conflictos internos que nos enseña Nehemías. El líder enfrenta en público las divisiones públicas. Necesitamos determinación. Y eso lo encontramos en el pasaje, en los versículos del 7b al 12. Convoqué además una gran asamblea contra ellos, y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos?
mis hermanos y criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casa, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén. Y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Nehemías 5b al 12. Fíjense cómo actuó Nehemías, amados hermanos. Primero, habló con los nobles y los gobernantes en corto y les dijo que no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo, y los exhortó y los reprendió. Y después llevó este conflicto, dado que era un conflicto público, también lo llevó al público, a todos los demás hermanos del pueblo, y fue ahí donde se expuso el caso y les volvió a decir cosas interesantes, ¿no? Que son las que acabamos de leer en Nehemías 5, 7b al 12. Debemos enfrentar en público las cosas que sean de dominio público, hermanos. Sigan al pie de la letra esta regla, es muy importante. Si enfrentas algo que es del dominio público en público, estás haciendo correctamente. Pero si enfrentas algo que no es de dominio público en público, estás cometiendo pecado, hermano. Si se trata de un pecado personal, confiésalo personalmente ante Dios. Si es un pecado privado entre tú y otra persona, confiesen en privado los dos ante Dios. Si la ofensa es contra toda la comunidad, entonces sí tendrás que enfrentarte al ofensor en público. Pero sigue esta regla, hermano. Eso es muy importante para que no tengas problemas por ventilar asuntos en el foro que no es el adecuado. Para aquel hombre que había usado sus riquezas para liberar esclavos judíos cuando era copero en Persia, o sea, hablando de Nehemías, aquella manera de conducirse no tenía sentido, era completamente injusta. Imagínense que ustedes entregan todo como Nehemías, su riqueza, su dinero y todo para poder comprar esclavos y llevarlos de nuevo a Jerusalén. Y por el otro lado, los gobernantes y los nobles judíos están abusando de su poder e incluso les están quitando propiedades a sus hijos, a los pobres judíos. Por eso es que reacciona de esa manera tan iracunda Nehemías y dice: ¿por qué están tratando de esta forma a sus propios hermanos y hermanas? Les preguntó en pública. Es ilegal lo que están haciendo. Ellos no pudieron responder. Si se dan cuenta, Nehemías necesitó mucho valor para enfrentar a los líderes de la ciudad. Estaba reprendiendo a los mismos de los cuales dependía costear la reconstrucción del muro, pero era necesario enfrentarles y hacerles ver su error. Nehemías no dudó en enfrentar el conflicto público con toda la comunidad. Esto demuestra la integridad de Nehemías. Sabía que se estaba arriesgando. Es probable que quizás Satanás le estuviera diciendo a Nehemías al oído: Nehemías, si convocas esta reunión pública, perderás el apoyo de los ricos. Y ahora, ¿quién pagará el costo? Y entonces, ¿qué va a pensar la gente de Dios? Pero Nehemías, con convicción y con integridad, no dudó en enfrentar el conflicto público con toda la comunidad. Esto demuestra la integridad de Nehemías, amados hermanos. Que cada uno de nosotros también nos comportemos íntegramente en nuestro liderazgo. Si se dan cuenta, lo que hizo Nehemías fue muy importante. Nehemías apeló a la conciencia de los nobles y los gobernantes y los ricos, señalando que aquello que estaban haciendo no mostraba a los paganos la verdad de un Dios grande y soberano, que se estaban comportando como cualquier persona del mundo. Y obviamente no estaban reverenciando a Dios con esa situación, porque era un mal testimonio. Entonces, derivado de esa exhortación de parte de Nehemías, fue que ellos aceptaron el desafío que les hizo Nehemías. Dijeron: sí, estamos equivocados, vamos a recapacitar y vamos a devolverles a los pobres todo lo que nos han dado
e incluso se los devolveremos sin ningún interés y sin ningún cargo. Como dije previamente, Nehemías apeló a la conciencia de ellas, señalando que estaban mostrando que lo que estaban haciendo no mostraba a los paganos, en verdad, que tenían un Dios grande y soberano. Los ricos estaban explotando a los pobres, se arrepintieron y establecieron un compromiso público. Y finalmente, para estar seguros, les dio una lección objetiva, que no olvidarían fácilmente. Les hizo un desafío. Para no correr riesgos, les hizo jurar en público y firmar un contrato. Fíjese lo que hizo Nehemías. Primero, en público, hizo que aceptaran esa situación de devolver las propiedades. Hicieron un pacto en frente de los sacerdotes como testigos y también les hizo firmar un contrato. Tal manera que no solo por la emoción hubieran aceptado y después se hubieran arrepentido de esa promesa que habían hecho los nobles y los gobernantes, sino que mantuvieran su compromiso a toda costa. Bien, hasta aquí llevamos 4 enseñanzas que hemos aprendido hasta este momento de cómo reaccionar para resolver un conflicto interno. La primera enseñanza decimos que el líder se enoja, el líder toma un tiempo para reflexionar, piensa antes de hablar. Esa es la segunda enseñanza. La tercera es, un líder confronta en privado a las personas que te han ofendido, reprendes y luego confrontas. Y la cuarta enseñanza que llevamos hasta el momento, un líder enfrenta en público las divisiones públicas. Necesitas determinación y arrojo para hacer esto. Finalmente, la última enseñanza de Nehemías con relación a cómo debe enfrentar un conflicto interno a un líder es la siguiente. Un líder refuerza con su ejemplo y muestra desprendimiento. Lo encontramos en Nehemías 5, del 14 al 18. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué moraleja encontramos aquí en esta parte de la Biblia? Nehemías predicó con el ejemplo. Él no se aprovechó de su poder, al contrario, él sacó su propio dinero, estuvo dispuesto a desprenderse de sus cosas para no dañar más al pueblo con los impuestos y con las cargas que les estaban siendo generadas por los demás nobles del pueblo hebreo. Nehemías guiaba a los demás por medio de su ejemplo. Esa era la parte más importante de su liderazgo en Nehemías. Ese era el fundamento de su liderazgo. Cuando pidió al pueblo de Jerusalén que reconstruyera los muros, veamos algunos momentos donde vemos que Nehemías va siempre al frente, mojándose los pies o haciendo las cosas para que los demás lo sigan. Él no va ordenando y no haciendo las cosas, sino va poniéndose de ejemplo. Veamos algunos casos. Cuando pidió al pueblo de Jerusalén que reconstruyera los muros, salió con ellos a trabajar. Cuando les pidió que oraran, ya él había estado orando previamente. Cuando les pidió que trabajaran de noche y de día para acabar el trabajo, él también se quedaba de pie noche y día trabajando. Cuando les pidió que ayudaran a los pobres, él fue el primero en dar de sus recursos para ayudar a los pobres. Él ya lo estaba haciendo y de hecho no abusó de su poder. Aun cuando Nehemías, por su condición de gobernador, tenía derecho a la manutención, nunca la tomó. Al contrario, utilizó sus riquezas personales como aporte a la obra de la reconstrucción.
Y tú, amado hermano, pones el ejemplo, ¿eres un modelo de generosidad e integridad como Nehemías o no? Aquí el principio es el siguiente. Los líderes solo piden a los demás que hagan lo que ellos ya están haciendo. No puedes pedirle a tus colaboradores de tu equipo que hagan algo si tú no estás haciendo eso antes que ellos. Aun cuando Nehemías, por su condición de gobernador, tenía el derecho a la manutención, nunca la tomó. Al contrario, utilizó sus riquezas personales como aporte a la reconstrucción. Nehemías fue un modelo de generosidad. Es importante remachar esta idea. Tuvo el cuidado de escribir esto al final del informe. Estamos hablando que esto lo escribió al final, en los versículos finales del capítulo 5 de Nehemías, con el fin de hacer una comparación entre los conflictos y el egoísmo que vimos al principio en los versículos del 1 al 5, contra la generosidad, que fue la forma con que él actuó en los versículos del 14 al 18. Nehemías podía decir con una conciencia limpia, sigan mi ejemplo. Esa es una característica del liderazgo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Es esencial, amado hermano, que tu equipo se mantenga unido alrededor del propósito, proyecto, tarea o ministerio que Dios les ha dado. Por ello, una de tus principales labores es mantenerlos unidos a cualquier precio, como dice Efesios 4:3. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. Eso es muy importante como líderes, hermanos. Esforcémonos en mantener la unidad del Espíritu. Y para eso, pues los líderes piden a los demás que hagan lo mismo que ellos ya están haciendo con anticipación. Como mencionabas previamente, Nehemías guiaba a los demás por medio de su ejemplo. Era el fundamento de su liderazgo. Y nunca tomó las cosas que tenía derecho como gobernador, sino él ocupó su riqueza personal. Siempre fue un modelo de generosidad. Vayamos al desafío, amado hermano. Como mencionamos al principio de esta lección, dice, por el hecho de estar dedicados al ministerio o desarrollar la obra de Dios, eso no quiere decir que como líder no debas de enfrentar problemas comunes, ataques de los enemigos, conflictos internos o cualquier otro tipo de problemática que pueda venir como parte de tu liderazgo. Tal vez sea que no siempre sepas exactamente por qué ocurre, pero lo que sí puedes entender es que es propósito de Dios que tú crezcas y madures con estos conflictos como líder. Como dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como líder, debes enfrentar los conflictos internos y reaccionar frente a las crisis internas del grupo. Puedes enojarte mucho, como lo hizo Nehemías, pero no contra las personas, sino contra la situación ocurrida, es decir, el hecho o el pecado. Pero luego debes tomar un tiempo para reflexionar y pensar antes de hablar y tratar el tema personalmente con la persona difamadora o generadora del conflicto y finalmente mantener unido al equipo. Amado hermano, te mando la siguiente exhortación. No te desanimes. Debes estar dispuesto a seguir adelante con la ayuda de Dios ante la oposición interna de tu proyecto o de tu ministerio. Tu ejemplo es inspiración para los demás miembros de tu equipo. No tires la toalla. Pídele a Dios que te dé la fortaleza y la resiliencia para seguir adelante, a pesar de cualquier circunstancia que se te presente. Y sobre todo, que el Señor te dé la inteligencia para mantener unido a tu equipo a cualquier costa. Oremos. Dios bendiga tu ministerio y tu liderazgo. Bendito Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos que la bendiga, Señor, que haya caído en terreno fuerte y que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, para poder resolver conflictos internos con nuestro equipo de colaboradores, a fin de seguir adelante para buscar y alcanzar tus planes y metas que nos has dado, Señor. Bendícenos, Señor, y permite que podamos ser líderes que resolvemos conflictos, líderes pacificadores y no líderes que buscamos la guerra. Señor, también asimismo te pedimos que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, que toque sus cuerpos, que los permita, Señor, que si no han sido enfermados del COVID, que puedan mantenerse sanos, Señor, y si ya han sido alcanzados por esta enfermedad, permite que puedan salir pronto de ella, Señor.
Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Finalmente, amados hermanos, recordemos que tenemos como tarea lo siguiente: leer el documento ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Y contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué considera importante enfrentar los conflictos internos en su proyecto? ¿Qué principios de Nehemías debemos seguir como líderes con el fin de asegurarnos de enfrentar los conflictos internos en su equipo o en su proyecto? Después de haber aprendido estos 5 principios, ¿cuáles consideras que debes aplicar en la realización de su proyecto o ministerio? ¿Estás dispuesto a seguir adelante con Dios ante la oposición interna de tu proyecto? ¿Qué decisiones vas a tomar al respecto? Nos vemos el próximo mes. Dios los bendiga. Hasta luego. A ver, vamos a ver cómo está este asunto. Transferencias. Ok. Diezmo, familia, Molina de la Cueva. Ok. Transferencia exitosa. Perfecto. Hermanos, estoy aquí para hablarles de las alternativas que tenemos para hacer llegar a la iglesia nuestros diezmos y ofrendas. Una de ellas son las transferencias bancarias o depósitos en sucursal. Para eso tenemos no solo una cuenta, sino 2. Tenemos ya 2 cuentas de 2 bancos diferentes y los datos van a estar apareciendo en unos momentos en su pantalla. Además, si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud acerca de esto, puede llamar a la oficina de la iglesia y con mucho gusto le darán informes. Además de que podrán darle otras alternativas para que usted pueda hacer llegar a la iglesia sus diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el Alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Hola, ¿eres nuevo en Más 30? Te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que nos dejes tu nombre en un comentario a través de YouTube o Facebook. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Este mes de enero tenemos a 4 hermosas cumpleañeras. Patti Domínguez cumplió el 14 de enero, Claudia Ábalos el 21 de enero, Elizabeth Morales cumplió el 22 de enero y Marcela López estará cumpliendo el 31 de enero. Chicas, les mandamos un mega abrazo, Dios las bendiga y que cumpla los anhelos de su corazón. ¡Feliz cumpleaños! Buenas noches, hermanos. Antes de terminar con la reunión del día de hoy, quiero darles los siguientes avisos. El primero es que los esperamos el próximo 27 de febrero del 2021 para continuar con el diplomado Liderazgo con Propósito, en el cual estaremos viendo la lección número 10 que lleva por título Las tentaciones del liderazgo. Y al terminar, los invito a que no se desconecten, ya que tendremos nuestra reunión del Día de la Amistad como Grupo Más 30. El segundo aviso que quiero darles es que como iglesia se están planeando días de ayuno y oración, por lo que les pido que estén pendientes de las instrucciones en las redes sociales de la iglesia como son Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Espero verlos pronto. Que Dios los bendiga. Amén, gracias a Dios porque pudimos tener este tiempo de adorarle. Vamos a cantar ahora para terminar este culto con todo. Aunque la higuera no florezca, el Señor es nuestra esperanza. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque es posible que mañana no amanezca, con todo podemos decir que tú eres quien nos da la fuerza para poder sobrevivir, que tú eres el que suple todas las carencias, en ti se puede ser feliz. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón.
alegraremos en ti, Jesús. Amén, Señor, tú eres nuestro todo, y por eso te cantamos con todo nuestro corazón, Señor. Sé el todo de nuestra vida, sé el todo de esta iglesia. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, Jesús, Jesús, Jesús. Hermanitos más 30, qué bueno que pudieron conectarse a este culto virtual. Recordemos que juntos somos el cuerpo de Cristo y sobre todo que Dios ha sido bueno con nosotros aún en esta contingencia. Sigamos predicando el Evangelio que transforma vidas. No callemos ni nos desconectemos. Anunciémoslo públicamente por la internet y por las casas en las redes sociales. Amén.